Muy bien, con esas Hay indicaciones que darle a que aceptar. No, nos ha dado Fray René, esa bienvenida hay que darle a y aceptar. bueno, esta alegría de encontrarnos para celebrar este centenario. Quitaste el micrófono, Anselmo. Perdón. Bueno, con esa bienvenida que nos dio Fray René, con las palabras de ánimo. Queremos hacer un recorrido por todos estos centenarios que hemos celebrado para luego enfocarnos en el último de los centenarios, que es la Pascua de nuestro seráfico Padre San Francisco. Nos queremos enfocar en su persona, en su historia, en su vida, y para ello quiero traer a la memoria esta oración que compuso el Papa León, una oración breve, bastante sencilla, y me parece que va con el sentido de San Francisco, que quería que las cosas fueran breves, sencillas y con un testimonio bastante fraterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la oración del Papa León XIV. San Francisco, hermano nuestro, tú que hace 800 años fuiste al encuentro de la hermana muerte, como hombre pacificado, intercede por nosotros ante el Señor. Tú que en el crucifijo de San Damián reconociste la verdadera paz, enséñanos a buscar en él la fuente de toda reconciliación. Derriba todo muro. Tú que desarmado cruzaste las líneas de la guerra y la incomprensión. Danos la valentía de construir puentes allí donde el muro erige fronteras. En estos tiempos afligidos por conflictos y divisiones, intercede para que nos convirtamos en operadores de paz, testigos desarmados y desarmantes de la paz que viene de Cristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos interiormente: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Bien, quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a compartir. Creo que ahí están viendo la diapositiva ya, ¿verdad? Muy Sí, bien, se ven. muy bien. Entonces ahí tenemos la diapositiva. Hemos dicho que vamos a hacer un recorrido por los centenarios. En algunos nos vamos a detener con mayor énfasis y otros pues los vamos a acelerar por razones de tiempo.
porque ya los conocemos, ya los hemos vivido, para hacer un poco de memoria, un poco de este recordatorio que vale la pena, ¿verdad? Para estar un poquito más afinados hacia dónde vamos, para no perder el norte, para no perder la ruta. Así es que necesitamos hacer este pequeño recorrido. Primero vamos a ver que los años más significativos que forjan lo que le llamamos la madurez humana y espiritual de San Francisco de Asís van desde el año 1220, cuando regresa del encuentro con el sultán de Egipto, hasta el año 1226, que va a ser el año de su Pascua, es decir, el encuentro con el Padre Creador. Este tiempo concreto, la mayoría de investigadores franciscanos lo consideran un tiempo de crisis, de conflictos internos en la orden y de la fragilidad corporal que trajeron las enfermedades en Francisco y que hoy celebramos en estos centenarios de la orden. Entonces veamos aquí en esta primera parte algunos de esos elementos, principalmente que son tiempos de crisis, pero Francisco no se detiene, que son tiempos de conflictos y Francisco sigue adelante y a pesar de su fragilidad corporal, él va a continuar. La historia nos enseña que Francisco renuncia al servicio de ministro general cuando se fue a Marruecos, dejando como responsable o vicario a Fray Pedro Catani, que era un hermano laico como él, el cual muere hacia el año 1220. Esto llevó a Francisco a nombrar como vicario, en realidad como superior de facto, a Fray Elías de Cortona. También es otro hermano laico, siendo uno de los hermanos que Francisco le tenía confianza y lo consideraba competente de conducir la fraternidad minorítica, manteniendo lo esencial del carisma. Aquí vemos algo bastante interesante. Francisco se desapropia y deja la orden en manos primeramente de un hermano y después de otro, ¿verdad? Son dos hermanos que él va a confiar en ellos, uno muere y el otro pues se elige a otro y este hermano va a tener un trabajo muy importante dentro de la fraternidad. Recordemos que la fraternidad todavía está constituyéndose como tal, no está constituida, y aquí hay pues un trabajo bastante fundamental de Fray Elías. Por otro lado, desde que Francisco regresa del encuentro con el sultán de Egipto, sus enfermedades comenzaron a tocarlo en la debilidad de su cuerpo, en su psique e inteligencia. Es decir, las enfermedades muestran lo vulnerable de la vida personal en él. Entre las enfermedades de los ojos hay infección de gravedad, oftalmía y la intestinal, posible tracoma. Francisco se va debilitando y a estas enfermedades que tocan el cuerpo y los órganos internos sumemos la situación de salud mental de él. Entonces esto ya nos da una radiografía de cómo estaba Francisco. A pesar de toda esa situación de enfermedades, no vemos en sus escritos ninguna queja. Francisco nunca se queja de eso y más bien actúa con alegría, actúa con gozo, cantándole al Señor. Y ese es un detalle bastante importante de todo esto. Vamos a hablar un poco de ese momento del encuentro con el sultán de Egipto. Pongo ahí como en conclusión esa paz evangélica que Francisco proclama, la encuentra al despojarse del ego superficial, ese deseo de ser caballero. Recuerden ustedes que una de las cosas importantes dentro del proceso de conversión de Francisco es dejar desapropiarse
de esos ideales del ser caballero. Francisco quería ser caballero y se enlista para ir a la guerra, pero se despoja de ese ego superficial. ¿Y para qué? Para conectar con lo más profundo, con el misterio de Dios que lo lleva a un amor desinteresado. Para Francisco, la paz es posible viviendo la unidad dentro de la diversidad, aceptando y amando a los demás, sobre todo a los musulmanes. Y aquí entramos en esa relación con otra religión y con otra cultura. Entonces aquí hay, a pesar de estas diferencias religiosas, que los seres humanos tenemos, Francisco va a reconciliarse, va a vivir la paz en medio de estos conflictos o de estas situaciones. Para Francisco, la paz es fruto del encuentro y de un compromiso activo con la justicia y la salvaguarda de la creación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando toquemos el aspecto de cántico. La vida y obra de Francisco demuestran que es posible ser un constructor de paz en un mundo totalmente fracturado y sobre todo haciendo de la espiritualidad un camino para la paz en nuestro contexto actual. Decirse camino para la paz siempre va a ser actual, hay que actualizarlo. Y somos hoy en día nosotros los que tenemos que actualizar ese camino para la paz, que no es fácil. En las otras diapositivas que tengo vamos a hablar sobre la dimensión misionera y martirial de la orden, que es importante dentro de estos centenarios, como un elemento que nos va a ayudar a profundizar más en estos centenarios. Vamos a ver un poquito del contexto histórico eclesial. La iglesia está centrada en la acción guerrerista de conquistas, es decir, de cruzadas, en fortalecer el poder jerárquico y en concretar el poder político del Papa. Las cruzadas van a tener esa intención o esa razón, más que recuperar los lugares santos y fortalecer el poder jerárquico y político del Papa de ese entonces. Francisco va a superar la violencia dentro de sí mismo y va también a sanar el trauma de la guerra, de la violencia y de la división. Recuérdense que ya Francisco había participado, estuvo cautivo, estuvo preso, ¿verdad? Entonces Francisco sabe lo que es el trauma de la guerra. Descubrió su vocación, es decir, el llamado a amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, rechazando de esa manera la violencia que divide el mundo en varios campos enemigos. La guerra trae como consecuencia eso. No nos vemos como hermanos, al contrario, nos vemos como enemigos y necesitamos vencer, triunfar, derrotar al otro, sobre todo al enemigo. También trae el dolor y muerte sobre todo. Como hombre pacificado, asumió el compromiso de caminar con Cristo y vivir según las bienaventuranzas. Este es un detalle hermoso del compromiso de caminar con Cristo pobre y crucificado. Lo veremos más adelante. Francisco concibe su misión y la de sus hermanos como una gran campaña por la paz, una cruzada de reconciliación, no una cruzada de violencia, de guerras, de destrucción, sino de reconciliación. Y esto no es poco en una iglesia que crece, que cree en la intervención militar, en la acción armada como una cruzada guerrerista en favor de recuperar las tierras donde caminó Jesús. Francisco propone que unido al mensaje cristiano, tiene que estar presente la propuesta de paz, de no confrontación, de no violencia. Y eso también está avalado por los salmos, sobre todo el Salmo 72. El evangelizador tiene que actuar como un pacífico, con acciones en favor de la paz que trae la justicia. El Señor, dice en su testamento, me reveló que dijésemos este saludo. El Señor
te dé la paz. Ese es el saludo que marca nuestras acciones entre nosotros mismos, como hermanas, como hermanos, pero también entre los demás, inclusive los de otra religión, no importa. Ese es el saludo entonces que tenemos que llevar cada uno de nosotros. El Señor te dé la paz. Es el Señor entonces el que da la paz. Vamos al contexto de las crisis personales en Francisco de Asís. ¿Cuál es esa crisis personal? Bueno, como hemos mencionado, estos 5 últimos años de la vida de Francisco tienen una trascendencia importante para el legado del Caribe, en primer lugar, y la espiritualidad, así como para la estructura de la orden y el papel en la iglesia de cristiandad. Una primera característica de este momento existencial de Francisco es que deja, como ya hemos dicho, voluntariamente el ejercer el servicio de autoridad como ministro general de la orden, dejando que 2 hermanos laicos con él dirijan, como él, dirijan la institución. Y esto lo ubicamos en el año 1220. Esta situación demuestra el sentido de crisis en Francisco, muestra los enfrentamientos continuos con sus hermanos, sobre todo con los sacerdotes, su cansancio de lidiar con las situaciones o problemáticas de la orden. Vamos a hablar ahora de la regla y vamos a pasar a ubicarnos en el año 1221. Francisco busca plasmar con la ayuda de algunos frailes aquel proyecto de vida evangélica que propuso el Papa Inocencio III en el año 1209, una forma de vida que fue tomando cuerpo a lo largo del caminar de la fraternidad en la Iglesia. Recuerden ustedes que aquella propuesta fue de viva voz, no había nada escrito hasta ese momento. El escrito legislativo de la regla nubulada expresa el rumbo que Francisco busca institucionalizar como forma de vida. Parece que a la jerarquía romana y también a los frailes doctos no les pareció el contenido de la estructura literaria de esta regla nobulada. Y en 1223 se elabora en el eremitorio de Fontecolombo la regla que recibirá bula papal, un texto más breve que el de 1221, uno de 24 capítulos y el otro de 12 capítulos. Se redujo a la mitad prácticamente, pero mantuvo los contenidos principales del carisma. ¿Y cuáles son esos contenidos principales del carisma? Aquí podemos ver estas columnas. Principalmente al centro está vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo fundamental que va a enfatizar la regla. El fraile, el hermano, la hermana, tiene que vivir eso, ¿verdad? Esa es la exigencia o esa es la gracia de este caminar franciscano, vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿O de qué manera se puede lograr eso? Primero, a través de una vida de oración. Eso es lo importante, enfatizar esa vida de oración, de conexión, de vínculo con el Evangelio y con Cristo. Ahí, en esa vida de oración, nosotros vamos estructurando un llamado o vamos dándole respuesta, mejor dicho, al llamado. Y luego la vida de fraternidad. Esto es importante. El Señor nos llama a vivir en fraternidad. Somos llamados para ser parte de una fraternidad, constituir una vida en fraternidad. No vivir solos o aislados, sino a priorizar la vida fraterna. Luego, vida entre los menores. Somos menores, somos hermanos menores entre los menores del mundo. Y nos caracterizamos por esa minoridad. Y estamos llamados a ser hermanas y a ser hermanos menores.
Y esto es importante, este llamado, ¿verdad? Y tenemos que vivirlo de alguna manera. Y esto nos va a ayudar a comprender si estamos viviendo el Santo Evangelio, si hay vida de oración, si hay vida de fraternidad, si hay vida entre los menores. Entonces, realmente estamos yendo al centro, que es vivir el Santo Evangelio. Y luego, vida de evangelización y misión. Y esto es otro aspecto importante, por eso les decía que íbamos a ver el aspecto de la misión y el martirio, porque esta vida de evangelización, misión, también se comprende como vida de martirio. Y lo vamos a ver con los 5 primeros frailes que fueron a Marruecos, que fueron martirizados en el año 1220 en Marruecos. Y ahí comienza toda una historia martiriológica, ¿verdad? O toda una historia martirial que es importante para la orden, porque nos lleva nos invita a vivir como Cristo, el mártir del Gólgota, nos invita a vivir como Cristo, a entregar la vida totalmente. Entonces, la paternidad nace de la filiación en Jesús y a la iglesia. No hay fraternidad sin experiencia de fe, es decir, sin seguimiento, sin oración y sin Eucaristía. ¿Cuáles son esos vicios enemigos de la fraternidad? La primera de ellos son este binomio, murmuración y detracción. Entonces dice así: ningún hermano haga mal o hable mal a otro, sino más bien por la caridad del Espíritu. Sírvanse y obedézcanse unos a otros de buen grado. Primera regla, 5:13-16. La primera regla, entonces, hace énfasis en esos vicios, enemigos de la fraternidad. Luego, la envidia, ¿verdad? La envidia, todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor dice y hace en él, incurre en el pecado de blasfemia, porque envidia al mismo Altísimo que dice y hace todo bien. Admonición 8. El orgullo y la autosuficiencia. Quien se cree superior a los demás es incapaz de convivir y formar parte de una fraternidad de pobres y menores. No nos podemos creer más que los demás, o que sabemos más que el otro, o que vivimos el Evangelio más que otros. No podemos entrar en esas competencias. Francisco fue muy claro. Y dice en Primera de Celano 38: quiero que esta fraternidad se llame orden de hermanos menores. Y la palabra menor describe cómo ser hermanos y cómo vivir y anunciar el Evangelio. Es una manera de estar en el mundo, en un modo de vivir, servir sobre todo, y expresar nuestra relación con Dios, con los demás y sobre todo con la creación. Y aquí hay un detalle bien bonito o bien significante, la primera regla, 9:12, que Francisco va a enfatizar en ese modo de servir y en ese modo de vivir para los demás. Y dice: y deben gozarse cuando conviven con personas de baja condición y despreciadas, con pobres y débiles y enfermos y leprosos, los mendigos de los caminos. Vean qué interesante cómo tiene que ser la relación de los hermanos, ¿verdad? Y tenemos que gozarnos, dice Francisco, cuando nos encontremos con este tipo de personas, que viven estas condiciones de pobreza, de debilidad, de vulnerabilidad. Y ahora pasamos al testamento. El testamento fue escrito en Santa María de los Ángeles, la Porciúncula, donde murió Francisco, donde hizo su Pascua. En este escrito, que muestra el corazón de Francisco, su sentir más profundo en relación a la forma de vida de ser hermanos menores. En ese sentido, retoma los orígenes de la primitiva fraternidad,
su testimonio de conversión y su entrega al seguimiento de Jesús pobre y crucificado. Y esto es bien importante, nuestro seguimiento de Jesús está caracterizado por la pobreza, pero también por la entrega en la cruz. Es un Jesús pobre y crucificado. Francisco pedirá que este escrito se lea junto con la regla. Entonces el testamento y la regla van de la mano, tienen que leerse juntos, no por separado. Este escrito sale de una humanidad débil, ya que experimenta la cercanía de la hermana muerte. Es síntesis del camino de conversión hecho por Francisco de Asís, dando énfasis a algunos aspectos que, junto con la regla, son fundamentales para el pobrecillo. Veamos algunos aspectos significativos que resaltan en esta última voluntad. El testamento está marcado por la fe que tiene Francisco en el Padre de la Misericordia. En este documento se revela la confianza y conciencia que tuvo el pobrecillo de la presencia de Dios en todo su caminar. También el testamento revela una lectura de fe de la historia personal y fraterna del seguimiento de Cristo que experimentó Francisco. Todos los momentos vividos están transidos de la presencia de Dios discreto que actúa en la vida. Ese Dios discreto que va actuando en la vida de Francisco. Por eso, con toda firmeza, Francisco expresa: el Señor me dio a mí el comenzar. Por eso, pero el Señor mismo me llevó entre ellos, es decir, entre los leprosos. Lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Entonces, el testamento muestra que Francisco siempre está discerniendo, ¿verdad? Y lo que esperaba el Espíritu de Dios en su experiencia de conversión. En el encuentro con el leproso, Francisco descubre el rostro misericordioso de Dios y lo expresa así: pues como estaba en pecado, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Es decir, esa relación con el leproso es por gracia de Dios, no es así nomás, ¿verdad? Para Francisco, los leprosos consideraban lo peor y le resultaba muy amargo, ¿verdad? Se evidencia también en estas líneas una realidad de las sombrías tinieblas que no le permitían a Francisco ver con los ojos de sensibilidad y espiritualidad a aquellos humanos que estaban contagiados de lepra, que eran marginados y condenados a una muerte lenta y dolorosa. Es el encuentro con el leproso que convierte lo amargo en el goce de la dulzura, es decir, el asco, el rechazo, el pecado, el miedo en la osadía del abrazo. Hace un cambio de mentalidad, sentires e ideas en Francisco. El leproso le vuelve a reiniciar la vida en plenitud. Francisco realizó una acción plenamente humanista, compasiva, que devuelve la dignidad al leproso y hasta el ser hijos de Dios, que hace salir el sol sobre buenos y malos. Mateo 5:45. El encuentro con el leproso lo vuelve compasivo con los crucificados, en clave de seguimiento del Cristo pobre y crucificado, incluso hasta el martirio, es decir, perder la vida. Francisco anhelaba, deseaba el martirio, ¿verdad? Y siempre estuvo en búsqueda de ese don del martirio, pero no lo logró. Y aquí podemos comprender el texto evangélico de Juan 12:25. Es desde su seguimiento de las huellas que se mantiene fiel a la iglesia y continúa la misión. Francisco une la experiencia con el leproso y la adoración de la cruz, como ya lo había resaltado en la regla,
regla novulada 1.1 y regla bulada 1.1. Un requisito importante para iniciar la aventura franciscana fue el despojo de los bienes, el renunciar a su estatus, privilegio y jerarquía religiosa y comenzar sin propio el camino de penitencia y gracia de ser hermano menor. De este modo, desde esta atrevida mirada, se hará un aporte a la Iglesia desde el carisma, siendo una pastoral y evangelización con características basadas en la fraternidad y minoridad, marcada por una firme opción por los empobrecidos y excluidos por el sistema, ejemplados en el leproso. Y esto es bien importante, las características de la evangelización en la pastoral. Por ejemplo, desde la fraternidad y la minoridad y la opción. Los documentos de Medellín, de Puebla, hablan de opción preferencial, ¿no? Entonces, una opción preferencial por los empobrecidos. Y luego en el testamento dirá Francisco, y cuando el Señor me dio hermanos, los hermanos son un don de Dios, son un regalo del Señor, aunque luego vendrán los vicios, las purpuraciones, esas cosas que de vez en cuando pues, se dan, ¿verdad? Pero los hermanos son un don de Dios. La fraternidad es el eje transversal de la vida de un hermano menor. Así lo reflejan varias de las admoniciones que exhortan a vivir en unas relaciones humanas sanas, compasivas y como discípulos de Jesús. Bien qué importante esto. Nos exhortan a vivir unas relaciones humanas sanas, compasivas, transformadoras y como discípulos de Jesús. No siempre se da esto y esa es la tarea y el reto que tenemos en la fraternidad. La fraternidad en Francisco tiene una clara dimensión divina, esto es, que el hermano recibe una gracia de ver en todo momento al otro como hermano. Es decir, en todo momento tenemos que ver al otro como hermano. Y en esta apertura radica el ser hermano menor, en esta visión, en esta aceptación, en esta apertura de los demás. Todos son mis hermanos, incluso la creación. ¿Verdad? También la creación es mi hermana. Y por eso vemos allí en la imagen un Francisco que está abrazando las montañas, un Francisco que está de cara a ese horizonte, un Francisco que quiere abrazar a todos y con todos se reconcilia porque con todos se siente hermano. Y se siente ese gozo y esa alegría, pero eso surge prácticamente desde la minoridad, del ser menor, de no ser más que los demás o que el otro. Otro aspecto valioso del testamento es que Francisco sigue firme en que los frailes trabajen en diferentes espacios y que siempre sea desde la minoridad. La dignidad que da el trabajar tiene dos dimensiones, la de ser siervos sencillos que trabajan con otros trabajadores pobres. Y esto es bonito, ¿verdad? Estamos invitados siempre a trabajar, como dice Francisco, con nuestras propias manos, ¿verdad? Que más adelante lo vamos a ver. Después de ser destituido Fray Elías, que era hermano laico, como habíamos dicho, comenzó un fuerte proceso de clericalización en la orden de los hermanos menores hacia el año 1239. Ya había muerto Francisco, por supuesto, pero ¿por qué traemos esto a colación? Por la prohibición que los frailes no trabajen fuera de la casa religiosa, definiendo que los hermanos laicos se dedicaran a trabajar en asuntos que necesite la casa, a lo interno de las casas. Anteriormente los hermanos trabajaban fuera de la casa, iban buscando trabajo por todos lados, ¿verdad? Y trabajaban en lo que antes habían o ya sabían o tenían como oficio antes de ser frailes. Pero ahora con esas normas no se logra. Aquí también hay otras normas, hay otras reglas. Por ejemplo, que los frailes no pueden ejercer el oficio de la autoridad.
Los frailes laicos no podían ser ministros provinciales y mucho menos ministros generales, no podían ni guardianes. Entonces los frailes estaban hermanos, estaban relegados. El clericalismo vino a hacer una gran división a lo interno de la orden. Francisco vio venir esta situación donde se relega el ser hermano y se prioriza el ministerio del orden sacerdotal. Así lo define Francisco. Y yo trabajaba con mis manos, no por la codicia de recibir la paga. Y cuando no nos den la paga, recurramos a la mesa del Señor. Por eso somos mendicantes, ¿verdad? Porque hay que recurrir a la mesa del Señor, hay que pedir. Testamento 2022. Trabajar con las manos tiene hoy mucha simbología. Nos ubica en la lucha de la justicia social y en una nueva visión del trabajo solidario en el mundo. Vean qué importante que es esto del trabajar, del sentir el dolor y el sufrimiento como otro. Por otro lado, como ya la orden ha crecido en hermanos, en estos años también entró el conflicto con los hermanos y a algunos pues se les facilitaba cátedra en las universidades, era por la razón de los estudios, así como otros que querían servir a los prelados en la iglesia, que resaltaba la confesión y prédica contra los herejes. Francisco tiene la convicción que para ser hermano menor no se puede poseer propiedades, menos recibirlas en nombre de Dios. En el Testamento 24 dice, guárdense los hermanos de recibir absolutamente iglesias, hospedándose allí como extranjeros y peregrinos. Francisco pide, pues, que nos despojemos de todo, pero la clericalización de la orden trajo como consecuencia que los hermanos tuvieran que aceptar iglesias y por supuesto parroquias, ¿verdad? Y luego surgen las parroquias. Esa iglesia tiene un territorio para ejercer ahí los ministerios, para ejercer ahí los sacramentos. Entonces, de esa manera, pues se va dando un cambio. Por otro lado, la obediencia eclesial está súper valorada en la iglesia de la cristiandad. Alrededor del ejercicio de obediencia es que se mueve lo esencial de la vida consagrada. Francisco resalta una obediencia de las relaciones fraternas, es decir, desde el amor fraterno. Por eso propone una obediencia caritativa, que no se basa en la represión y humillación, sino en la apertura y comprensión en el ejercicio de obedecer. Yo recuerdo una frase bien importante que dice que el que obedece no se equivoca. Bien interesante esa frase, que el que obedece no se equivoca. Puede que el que mande se equivoque. Bien, entonces ahí estamos a la mitad, ¿verdad? No sé si voy a dejar de compartir, si antes de pasar a los otros momentos, si hay algún comentario, algo de esto que a ustedes les haya interesado, como una gran introducción de este recorrido y luego venimos con otros momentos, sobre todo con el momento de Grecho de la Navidad. Hola, sí, yo quisiera decir algo que me llamó la atención porque a mí me sucede. Es que es eso de lo que dijo que cuando se encuentra con la gente que está en la calle, el mendigo, el indigente y eso, me pongo a platicar con ellos y siento como una alegría. No sé por qué, ¿verdad? Algo bueno me sucede, siento yo en mi espíritu. Cuando en la calle pues me encuentro con indigentes, mendigos, gente que a veces ellos, algunos son un poco violentos, pero otros no. Otros parece que son humildes, digamos, por decirlo así, tal vez por todo lo que han pasado, ¿verdad? Y entonces uno siente como una cosa en el espíritu buena cuando habla con ellos.
Y eso creo que lo mencionó ahora usted en lo que iba diciendo, ¿verdad? Que San Francisco de Asís lo practicaba. Muy bien, muchas gracias. Por razones de tiempo vamos a continuar, ¿verdad? Solo estamos enfatizando algunas cositas, luego miraremos más, ¿verdad? Espérenme, no sé si estoy compartiendo ahí. No, permítanme cómo hago para bajar esto. Espérenme. Porque algo que no tuve que haber tocado. Solo una cosa, Fray, ¿por qué le Sí, llamaban hermanos laicos? sí, sí, diga. ¿Por qué les decían hermanos laicos? Por ejemplo, Fray Elías, que era un hermano laico. Sí. ¿Por qué se decían así? Sí, somos hermanos porque no eran clérigos, ¿verdad? Recuérdense que San Francisco no era clérigo. Y la palabra como tal era lego, ¿verdad? Pero luego resultó un poco ofensiva la palabra lego. Y entonces por eso hablamos de hermanos laicos, ¿verdad? Y hoy hablamos del término laico consagrado. Entonces, tocamos esa identidad, esa realidad, ¿verdad? Del hermano menor, el hermano que no hay que definirlo ni como laico ni como clérigo, sino como hermano, ¿verdad? Ni hay que señalar al padre o el lego, porque ya son definiciones, somos hermanos todos, independientemente sea clérigo, sea laico o lego, ¿verdad? Eso es lo que comprendemos nosotros. Bien, avanzamos un poco con el centenario de la encarnación del Hijo de Dios, esa celebración que se da hacia el año 1223. Francisco celebra en un eremitorio llamado Grecho el misterio de la encarnación, la Navidad. Y eso lo encontramos en Primera de Celano, capítulo 84 al 87. Y aquí se evidencia la ternura de Dios que se acerca amando a la humanidad. Juan 3:16. Y se anonada hasta la cruz para una salvación universal. Francisco une en su interior la tensión legislativa que trae la regla bulada con la alegría salvífica de la celebración de la Navidad en Grecho. ¿Y qué encontramos hacia grandes rasgos? El ascenso hacia lo divino y el descenso hacia lo humano. El Hijo de Dios es imagen de Dios invisible. Colosenses 1:15. El Verbo encarnado nos configura. Romanos 8:29. Kenosis y cruz que reconcilian todas las cosas en Dios. Primera carta a los fieles, 1:7. Segunda carta a los fieles, 10:13, 48, 62. Mirar y escuchar al Verbo encarnado, contemplarle amorosamente y dejarnos transfigurar por él. Recuperar la contemplación amorosa del Hijo, cuya contemplación nutre la vida del orante, del creyente, de los que siempre buscan a Dios en todo momento. Jesús se ha encarnado en el vientre virginal de María, viviendo entre los pobres y marginados. Ha sido enviado a nosotros para salvarnos. Es el modelo de sencillez y humildad. Segunda de Corintios 8:9. El referente mayor de la presencia de Dios en el mundo, en la creación. Colosenses 1:15. Nosotros, como hermanos, somos llamados a desarrollar la misión de la salvación entre los seres humanos y la creación. En el seguimiento de Jesús pobre y crucificado, nuestra presencia menor es ya signo eficaz de salvación. Por otro lado, celebrar la Navidad como hermanos, es decir, como fraternidad, que buscan cotidianamente el sentido de transformación, de humanización, de relaciones de convivencia para erradicar todo, hay que erradicar todo conflicto interno y luchas entre unos y otros, individualismos y egoísmos, que se manifiestan claramente en la pastoral.
Por supuesto, hay valores o principios que unen la fraternidad. Salir de nosotros mismos para encontrarnos con el hermano que Dios nos ha dado, recuperando la capacidad de sentir de verdadera libertad, igualdad, respeto, perdón, solidaridad, escucha y diálogo para no huir, sino asumir un compromiso eclesial histórico. Y esto es bien importante, el encuentro con el hermano. Pero tenemos que salir de nosotros mismos para dejar ese egoísmo atrás. Y luego pasamos a otro momento bien importante. De derecho, pasamos al Monte Albernia, identificados totalmente con Cristo pobre y crucificado. En general, estos años es toda una envoltura interna que se expresa en la vivencia o experiencia mística que tiene Francisco en los 40 días de oración en el Monte Alberna. Ese lugar donde le gustaba ir a orar, estar a solas en la intimidad con Dios. En septiembre del año 1224, que Francisco vive la experiencia mística de los estigmas, unas llagas como las de Cristo en la cruz. Los estigmas en Francisco de Asís suceden en lo escondido, en el silencio, en medio de la naturaleza, en la sencillez, en la soledad compartida y en contemplación transformadora. Francisco se encontraba, según consenso de los investigadores franciscanos, en un estado depresivo, frustrado, desanimado. Es por eso que en la experiencia mística de los estigmas, el Señor le concede, junto con el dolor de las llagas, la paz en la oración, conocida también como la alabanza al Dios Altísimo. Una oración de abandono y total confianza en la presencia de Dios en la vida personal y la historia de Francisco. Los franciscanistas hablan de este momento como una verdadera noche del espíritu, una tentación en la vida de Francisco, una crisis en la vida de Francisco superada. El caballero herido, como Cristo es testigo y profeta en todos los tiempos de una fraternidad cósmica que nace del corazón, del canto, del dinamismo espiritual, la alabanza de la meditación bíblica en este contexto del libro del Apocalipsis, en donde todas las criaturas alaban a Dios y conducen a Dios porque es el Señor Rey del universo. Francisco, ahora identificado con Cristo pobre y crucificado, vive la plena reconciliación consigo mismo, con su humanidad, con sus ideas e ideales, con el sueño y la realidad de la orden, aceptando principalmente que no la manejaba, que no le pertenecía. Francisco vive la experiencia de la reconciliación. Por eso habla de la verdadera alegría, por donde va el sentido de felicidad humana, que es una verdad esencial en la persona y tiene su expresión en la dimensión fraterna. Francisco, por pura gracia, se va reconciliando, encontrándose con él mismo, aceptando el momento y la condición de vida que ya cambió, que está en otra etapa, otra franja, decimos los frailes, que ha llegado al final de la existencia humana. Y a partir de ahí viene el cántico de las criaturas o himno del hermano Sol. Francisco baja del monte Albernia, enfermo y llagado místicamente estando en San Damián, en los días en que también compuso la primera parte del Cántico de las Criaturas, y que por ello habría que ubicarlo en la primavera del año 1225. También compone para consuelo de las hermanas unos escritos que se llaman Las Últimas Voluntades, exhortación cantada a Clara y a sus hermanos. Francisco no se desliga de Clara, siempre está pendiente de sus hermanas. Seguidamente está el testamento de Siena, dictado en ese lugar, a donde lo habían llevado para su asistencia médica en la primavera de 1226. Y de igual manera está el escrito de la voluntad de Francisco a Santa Clara, que ella lo incluyó en el capítulo 6 de su regla.
Otro texto de estos momentos es la bendición al hermano Bernardo que nos ha transmitido Leyenda de Perusa 12 y Espejo de Perfección 107. Y por último citamos el Testamento, que era lo que ya hemos hablado y le hemos dado bastante énfasis. Francisco entonces compone el Cántico de las Criaturas, una parte primero que es el encuentro reconciliado con las criaturas, reconociendo que son hermanas, somos parte del cosmos, que esta gran casa común que habitamos. Luego se inspira en la otra parte que surge de la realidad de enfermedad y tribulación, donde habla del perdón. Esto es abrazarse a sí mismo en ese misterio de que Dios actúa en la debilidad humana. Segunda de Corintios 12. Francisco enfrenta esas consecuencias y termina aceptando la muerte en la que llama hermana. Abre los brazos para el encuentro definitivo con el Creador, quedándose desnudo para que la total verdad de sí mismo sea abrazada por el Padre de las misericordias. El poema, por tanto, escrito en un contexto de máximo sufrimiento y dolores, continuas enfermedades y problemas de la orden, también de gozo y reconciliación y perdón, según Leyenda de Perusa 84. Pero también el cántico del hermano Sol es fruto de la alegría, de la alabanza, de la meditación bíblica, de la contemplación orante, del asombro ante la belleza, del testimonio acogedor que remite al Creador. Entonces es un cántico vigoroso, constituido en torno a un signo místico sagrado. El cántico es este símbolo de despojo también y de revelación. Por eso una fraternidad que viva agradecida de su vocación, su calidad de vida evangélica, abierta a la solidaridad, es decir, al servicio con los leprosos, migrantes, excluidos, que sabe plantearse el futuro del planeta, la madre tierra, es una fraternidad que no muere en vano jamás. La ecoespiritualidad no es solamente un quehacer orientado hacia Dios, sino hacia la liberación del ser humano, de un mayor cuidado de la vida, de un mayor amor en lo que hacemos para sostener nuestra vida fraterna, alegre, servicial. Es decir, reavivar nuestra búsqueda comprometidos con la orientación de un proceso vital, de un proyecto de vida, por ejemplo, para recobrar las esperanzas y alcanzar la meta divina. Francisco vive esta experiencia de cruz en su propia vida. Veamos un poco este texto hermoso, ¿verdad? De cuando Francisco se le cauterizan sus ojos en el eremitorio de Fonte Colón. Y Francisco se dirige al hermano Fuego. Al terminar esta plegaria, hace la señal de la cruz sobre el fuego. Ante esto, los hermanos huyen para no estar presentes en el momento de la cauterización. Sin embargo, Francisco, en actitud humilde, expresa: les digo en verdad que no he experimentado ni ardor de fuego ni calor alguno. El dolor y la vivencia en profundidad del misterio de la cruz es una realidad en la vida de Francisco de Asís, que busca en todo vivir según la voluntad divina. Y ya para ir finalizando, el poema rescata la perspectiva fraterna, ¿verdad? Esta fraternidad universal, cósmica, para no olvidar la fuente de todo lo creado, que a la vez nos hermana, nos ayuda a mejorarnos, es decir, a ser más humanos a la vez. Es la ilusión, el encanto del encuentro, el acontecimiento fundante de la experiencia espiritual. Alabanza como motivo fundamental para agradecer todo al Creador, dador de vida. En conclusión, la fraternidad es el espacio privilegiado para dar esos pasos de restablecer la comunión, la innegable unidad, de abrir nuestro mundo personal para acoger al otro, para darle entrada en la vida, en nuestro hábitat natural, donde habita el testigo del misterio. La vida, don, brota del misterio que nos precede.
y que pone los medios para responder adecuadamente. La fraternidad constituye la fuerza del amor. Y con eso llegamos al centenario que vamos a vivir este año, que es la Pascua de Francisco. Toda esta experiencia vital de un hombre reconciliado se da en Francisco, entre los años 1225 y 1226, que es cuando el 3 de octubre del año 1226 asume dándole la bienvenida a su propia muerte, a la hermana muerte, espejo de perfección 123, ocurrida en la Porciúncula, como ya les dije anteriormente. Francisco finaliza sus días en esta tierra, no con dolor y sufrimiento, sino cantándole a la creación, cantándole a Dios, aun cuando estaba ciego y cuando la debilidad corporal lo absorbía. Francisco se va de este mundo cantando, alabando y dando gracias. Por eso termina en el cántico expresando: alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Este día también se ha expuesto allá en Roma, sobre todo en Asís, ¿verdad? Se ha expuesto el cuerpo de San Francisco, ¿verdad? Y queda expuesto creo que hasta el 22 de marzo, ¿verdad? Y es parte de estas celebraciones. Tenemos que el Papa León también ha declarado este jubileo, entonces vamos a entrarle con ganas a esta experiencia tan hermosa y tan bella. A grandes rasgos así ha sido este recorrido, ¿verdad? Hay algunas cosas que le hemos dado más énfasis que a otras, pero así a grandes rasgos es este recorrido. Fray René y los otros hermanos, si hay alguien que quiera Saludo. compartir. Tienen, ahí a las y 15 vamos a querer finalizar. Era un gran esfuerzo que tenía que hacer Anselmo, sí, ¿verdad? Pero era recordar porque no le llama a Francisco hermana muerte desde un inicio a la muerte, sino hasta el último momento. Y de eso vamos a hablar todo el año. O sea, vamos a hacer, si ustedes revisan otra de las formaciones, ahí está puesto el programa nuevamente en el chat, son reflexiones a partir de algún acontecimiento de este centenario para hoy. Habló del martirio, Fray Anselmo. El martirio es el siguiente tema de marzo, el que vamos a tener en marzo. Habló de toda la conflictividad de la institución y todo lo que vivió Francisco. De eso se va a hablar en la verdadera alegría, con ese tema de figura que hay de la florecilla. Está después la enfermedad, en lo que él va a decir de la reconciliación con todo. Se va a hablar de la tribulación, no igual al masoquismo, con toda la reflexión por qué Francisco es un hombre reconciliado. Y también se va a hablar de los traumas, de todas las afectaciones que tenemos. Ese es el de junio. Y así vaya viendo usted todas las temáticas, recogen la reflexión franciscana del centenario para un hoy. Se va a hablar del testamento, hoy lo abordó bien los puntos centrales Anselmo, pero se va a volver a abordar porque es el eje principal del centenario, ¿verdad? Y así vamos viendo los compromisos, los planteamientos y el sentido incluso de la muerte que se va a reflexionar desde Francisco. Así que si apartan bien los días que toca, vamos a llevar esta secuencia con una reflexión actual, ¿verdad? Bien, ¿alguien quiere hacer un aporte? Tenemos 5 minutos todavía. Yo solo agradecerle a Fray Anselmo por esta exposición tan bella. Se ve el amor que él tiene a su orden, ¿verdad? Muchas gracias, Fray, por su tiempo, por su entrega a esto y que al final nos viene a enriquecer y a reflexionar en nosotros también como OFS de cómo debemos vivir nosotros, ¿verdad? En fraternidad y cómo debemos de trabajar, ¿verdad? Dentro de la fraternidad. Muchas gracias.
Gracias, hermana Ana, hasta allá, Guatemala, ¿verdad? La zona 12. Aquí hay saludos de varios lugares, de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, de Chile. Imagínense qué bonito. ¿Y qué otro país más hay ahí? El Salvador, México, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, alguien más que quiera compartirnos, dar otro aporte, ¿verdad? Porque hay tantos detalles que, bueno, yo tuve que hacer una síntesis. Agradezco también a Fray René porque es un documento también que Fray René ha ido creando, ¿verdad? Fray René que tuvo formándose en esta línea franciscana y es el que ha dado esos aportes, ha dado esas líneas orientativas que son fundamentales para que esta celebración de los 800 años de la Pascua de Francisco la vivamos con mayor densidad y Yo con... quisiera hacer una preguntita. Con respecto a cuánto va a durar como lo que ha dado el Papa para no sé, como que liberación de las almas del purgatorio y que uno puede asistir a una iglesia franciscana y que se hace algo. Me gustaría que nos explique qué es lo que se hace y hasta cuánto va a durar. Es lo mismo que fue para la Puerta Santa. Es curioso que el Papa lo puso para otro año. Se llama la indulgencia plenaria, la mismita que tuvimos el año pasado. Lo único que hoy va a dejarnos el dinero a los templos franciscanos. Se le Sí. agradece. ¿Ya? Entonces, no es lo que cambió es que hoy es la familia franciscana la protagonista de las indulgencias, o sea, los templos y donde se prepare el proceso normal para tener indulgencias, es lo que vamos a realizar. Entonces varios templos lo están haciendo, caminatas, hay muchas actividades aquí en El Salvador. La OFS va a tener una grande el 3 de octubre, pero hay varias ya programadas. Es lo mismo Gracias. de la indulgencia de la puerta. Muchas gracias desde Honduras también a Fray Anselmo por esta exposición amplia y profunda. Nos queda tarea, esa es la verdad. Muchísimas gracias. Bueno, si lo dice la hermana Inés es valioso, ¿viste, Anselmo? Sí, sí, Vale, sí. Gracias, hermana Inés. Qué alegría que siempre nos saludos acompaña. a todos y un abrazo fraterno a toda la asamblea amplia. Muy bien. Así bien, muchas Sí, un gracias. poco más concreto, del 10 de enero al otro año, al otro 10 de enero del otro año, va todo este proceso de la indulgencia plenaria. ¿No? Entonces hay bastante oportunidad para visitar una iglesia franciscana, para confesarse, hay bastante oportunidad para hacer una obra de caridad, sobre todo porque los franciscanos en muchos lugares tienen obras de caridad, ¿verdad? Y entonces es bueno pues conocerlas, acercarse y apoyar una de esas obras de caridad que los frailes tenemos y que también como familia franciscana vayamos haciendo un proceso bonito en este sentido. Entonces tenemos todo un jubileo del año franciscano con, como ya ha dicho Fray René, con muchísimas actividades en todos lados. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, el otro sábado, 28, comenzamos a nivel nacional. Tenemos un encuentro en Camuapa, que es un lugar franciscano desde hace muchísimos años, de mucho tiempo, ¿verdad? Y de hecho el patrono es San Francisco. Y entonces vamos a hacer un retiro allí con toda la familia franciscana de la región norte de Nicaragua. Y entonces así sucesivamente hemos hecho un calendario de celebraciones, de momentos intensos y fraternos sobre todo, porque eso es lo que nos caracteriza en esta celebración, lo fraterno, lo jocoso, lo alegre, ¿verdad? Llevar ese testimonio de alegría y de fraternidad y de compromiso, ¿verdad? De servir, de encontrarnos con los más débiles y vulnerables, con las personas que sufren tantas situaciones de injusticia y de enfermedad de todo lo que actualmente hay en el mundo. Anselmo, creo que alguien quería hablar. Si le das el espacio. Sí, 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 sí. Mira que ya también. A ver.
¿Quién sería? Alguien que intentó hablar, pero pues por la conversación se ocultó. Hola, hola, paz y bien, Fray, a todos. Fui yo, pero respeté ahí el Bien, tiempo de hermano. los otros que preguntaban. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que, o comentario y pregunta más bien, con respecto a todo esto que vimos el día de hoy. Cuando yo me encuentro con un hermano, mi relación con el hermano, ese encuentro, diría yo, es fácil, porque no he tenido una vivencia con el hermano, ¿verdad? Perfecto, yo puedo verlo en la calle, puedo conversar con él, puedo participar con él. Cuando ya yo tengo un tiempo de tener una relación con el hermano y el hermano hace algo que me daña, entonces viene el proceso del perdón. Perfecto, yo perdono al hermano, pero queda una herida con el hermano. ¿Cómo desde el punto de vista de la espiritualidad franciscana yo puedo ir sanando esa herida de tal manera que a pesar que Ya, ya perdoné, David, tengo formación. no, ¿cómo se llama? A pesar de que yo ya perdoné, todavía el daño lo siento en mi ser. No sé si me voy a explicar, no sé si lo podemos ver después, etcétera, como ustedes desean. Esa es mi pregunta. Bien, si quieres, Anselmo, puedo responderle al hermano. Muy bien. El cántico es bien sugerente en este aspecto, ¿verdad? En cuanto al perdón. Pero no solo el cántico, hay muchos momentos y muchos documentos eh, que van a priorizar este momento del perdón. Y de hecho, ya en lo concreto, en la vida diaria, a veces no es fácil. Por eso necesitamos de un acompañamiento psicoespiritual. Y los acompañamientos psicoespirituales nos van a ayudar a sanar nuestras heridas, nuestros conflictos, porque a veces son conflictos ya muy profundos, heridas muy grandes, ¿verdad? Que se dan en la misma fraternidad o entre los mismos hermanos, dependiendo del carácter del hermano o de la disponibilidad del otro hermano para entrar en esos procesos de perdón y de reconciliación. Este es un tema bastante interesante porque, como les decía, ya hablamos de los vicios o los pecados o los enemigos de la fraternidad, porque casi siempre los seres humanos pues murmuramos o casi siempre los seres humanos decimos algo del hermano, pero necesitamos entrar dentro de ese proceso de perdón y de reconciliación. Sí, David. Eh, Hay un hermano anterior que comenzó a presentar una experiencia, que él decía que tenía esa asiduidad o hábito de estar yendo a los pobres. Yo quiero comenzar con eso, contestarle a él para conectar con lo que acaba de presentar el hermano José. Creo que es Mario antes que decía, el movimiento de la búsqueda hacia el otro no inicia por una imposición. Si comenzamos a buscar a los hermanos porque está escrito en el Evangelio, o porque está escrito en alguna parte, o porque te exigen que hacerlo te hace bueno y te hace santo, ese es el primer error que cometemos normalmente. El primer movimiento es interno, es decir, Dios nos ha concedido los dones y las gracias y ya las tienes, ya las tienes. Lo que pasa es que no te das cuenta. O a veces el pecado hace que uno no se dé cuenta, ¿ya? Pero ya los tiene. El amor, la paciencia, la asiduidad, la confianza, la ternura, la comprensión, todas estas cosas ya las tenemos, pero no las ponemos en práctica. Al movernos hacia el otro, ¿ya? Entonces nos está moviendo una fuerza interior, que es el espíritu.
Normalmente uno cree que esta fuerza interior viene de afuera. Cuando imaginamos a Francisco de Asís, que está en un monte, ¿ya? Casi como que infantilmente podríamos imaginarnos que él está buscando que venga la fuerza de Dios y que le produzca las llagas en su carne. No, 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 a ver, la fuerza es de él. Si no, ¿qué sentido tiene el Evangelio cuando escuchamos la frase de Jesús? Tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y Jesús nunca hace referencia hacia afuera para ejercer una curación, sino que es desde dentro. Y así como es de Jesús, es de todos los hermanos. Es de dentro donde viene la fuerza. Es tu fe, es el amor. ¿Ya? Ahora viene el problema. La situación de que él dice que hay personas que les cuesta a él perdonar y que queda rasgado el corazón o los sentimientos o la psicología, podríamos decir, que queda rasgada. El quedar rasgado es porque yo tengo un problema todavía que tengo que sanar. Ojo. Y no por eso él deja de ser malo o bueno. No, no, no. Sigue siendo bueno. El hermano sigue siendo bueno, pero le cuesta sanar, le cuesta perdonar. Y ese es el movimiento que podríamos decir, le damos gracias a Dios que Francisco de Asís lo pudo hacer. Lo pudo hacer, perdonar hasta el interior más profundo del corazón y que no queda ninguna huella de imperfección, de rencor, ni de nada. Nosotros no tenemos ese nivel psicológico todavía. Nos cuesta perdonar y nos llevamos aquí en la cabeza tan metido el dolor de cuánta ofensa nos han hecho. Hasta el momento de que hagamos el propósito del abajamiento, por eso es grecho, bajarnos hasta el suelo, así como Dios lo ha hecho. ¿Mm? Siendo Dios, dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Fue capaz de bajarse, dejar de ser Dios y hacerse un ser humano. Ese movimiento es el que tenemos que entender, vivir, ¿no? Si no, vamos a estar siempre rencorosos, con pleitos, con divisiones, ¿no? Porque no somos capaces de despojarnos de nosotros mismos. Y ahí está el problema mayor, el despojo de nosotros. Ponemos a la altura, ¿qué? Nuestro título, nuestra dignidad, nuestra forma de orgullosa de ser. Bien, todas esas cosas son las que tenemos que derrumbar. Ese es el movimiento que nos pide Francisco. Vamos hacia abajo, no vamos hacia arriba. Entonces eso choca con muchas cosas que hemos peleado durante toda la vida. ¿Ya? Eso es lo que podría comentar para ayudar un poco. Gracias. Muy bien, entonces